Hola a todos, soy el profesor Reiner. El día de hoy vamos a continuar con las videoclases de sistemas electroneumáticos. En este caso estamos arrancando con ejercicios de electricidad. Y en este momento vamos a hacer un arranque que ya tenemos, lo tenemos hecho en el Fluixin. De hecho pueden checar ahí en Fluixin hecho todo lo que es el diagrama. Ahorita vamos a realizar el montaje. Para realizar el montaje vamos a utilizar, va a ser un arranque forzado FIFO. Y para ello vamos a utilizar 3 paneles de pulsadores en donde tenemos los par y marcha de cada uno de ellos. Vale mencionar también que este es un arranque forzado pero manual. Después vamos a hacer los temporizados o los automáticos. Entonces tenemos 3 paneles para utilizar lo que son los arranques, simular los pulsadores. Y aquí vamos a hacer un panel de relevadores, uno de lámparas que van a simular los motores. Como no tenemos motores físicos reales, lo estamos haciendo simulando de que acá nosotros lo vamos a hacer con las lámparas. Las lámparas nos van a representar los arranques de los motores, en este caso forzados. Y aquí tenemos este otro panel de lámparas para simular lo que es cuando el sistema esté encendido y cuando el sistema esté apagado. Bueno, este es un diagrama eléctrico de control para un arranque forzado, para simular lo que es un arranque forzado de 3 motores, un arranque forzado FIFO, que por su sigla en inglés quiere decir First In, First Out, en español quiere decir primero en entrar, primero en salir. Vamos a explicar respectivamente de manera práctica lo que este arranque quiere decir. Para ejemplificar, en este esquema hemos utilizado los 3 pulsadores, 3 bobinas. Estas luces rojas van a simbolizar lo que son los motores y estas luces van a hacer lo que es encendido verde y apagado rojo.
Estos pulsadores, aquí se encuentra el pulsador de encendido, pulsador de apagado del motor 1, encendido y apagado del motor 2, encendido y apagado del motor 3. Bueno, vamos a encender para dar una demostración. Y ya se enciende la lucecita roja que simboliza de que el sistema está en paro, está apagado. Ok, se enciende el primero, se enciende el segundo motor, se enciende el tercer motor. Ahora, first in, first out, quiere decir de que no puedo apagar lo que son el motor 3 o el motor 2 si antes no apago el primer motor. Siempre se condiciona de que no se pueden apagar los siguientes motores si no se apaga primero el que se encendió como número 1. Si yo intentase apagar el motor número 3 o el motor número 2, no va a suceder. ¿Por qué? Porque se condicionó lo que son los auxiliares de los relevadores de tal manera de que se cumpliera la condición FIFO, de que no se puede apagar el primero no se pueden apagar los últimos si antes no se apaga el primero. Primero en entrar, primero en salir. Primero en entrar, primero en salir. Primero en entrar, primero en salir. Si yo hiciese lo contrario, el primero en encender siempre es el primero. El segundo vendría a ser antes que el 3 y el tercero el último. Entonces no podría apagar el 3 si antes no apago el 2, pero no puedo apagar el 2 si antes no primero apago el motor número 1. Ahí vemos respectivamente si queda encendido el motor 2 y el motor 3. Si yo quisiera apagar el motor 3, no va a suceder. Primeramente tengo que apagar el motor número 2 para que se activen los relevadores auxiliares de la bobina número 2 para que me dé lugar de parar el motor número 3. Y bueno, eso sería todo.